Un centro comercial hoy es un espacio donde hace todo el sentido la vida de la comunidad, donde se desarrollan toda esa serie de actividades sociales, culturales, de simplemente satisfacer necesidades fundamentales, de ir a mercar, de ir a hacer una diligencia. Seguimos visitando los centros comerciales para cubrir una necesidad, solamente que esa necesidad se ha ido transformando. El centro comercial se vuelve algo así como una especie de ecosistema de bienestar, donde las personas encuentran solución y respuesta a un montón de necesidades esenciales y realidades de su cotidianidad. El negocio de centros comerciales nació siendo netamente un negocio para la venta de un espacio. Pero cuando yo hablo de perspectiva futuro, empiezo a crear esa identidad de marca. Yo construyo en función de una identidad de marca. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Urbe. Hoy vamos a hablar de centros comerciales después del boom. Y algo que me gusta bastante de los episodios de centros comerciales, tanto el de la temporada pasada como el de este, es que nos permite traer invitados internacionales que nos suman muchísimo a la conversación. Colombia vivió hace unos 10 años una etapa fuerte de expansión en centros comerciales. El crecimiento al final entiendo que tenía varios factores como consumo, nuevas marcas, expansión urbana, desarrollo de ciudades intermedias y una apuesta inmobiliaria clara por el comercio organizado. Durante ese momento, crecer significaba abrir nuevos proyectos, sumar metros cuadrados, llenar locales y llevar nuevas experiencias a distintas ciudades. Pero esa etapa ahorita cambió. Y cuando el mercado madura, el reto ya no está en construir más, sino hacer más eficientes los metros cuadrados que existen. Para hablar de ello, me acompañan hoy Carlos Betancur, director ejecutivo de ACE Colombia, y Gabriel Manosalva, director de operaciones de Centro Comercial Los Molinos. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir hoy. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí. Y también me acompaña Braulio Palacios, editor de Empresa. Muy buenos días a ambos invitados. María José, muy buenos días. Pues como mencionaba un poco en la introducción, vamos a hablar de centros comerciales en Colombia. Al final el país es un referente a nivel latinoamericano en la industria. Y no hay mejor oportunidad que aprovecharla con ustedes para ahondar en el tema. Entonces, a mí me gustaría un poco empezar la conversación preguntando o hablándote a ti, Carlos. Para poner en contexto a la audiencia, yo daba una pequeña introducción de lo que pasaba en Colombia, pero me gustaría saber por qué Colombia vivió un boom de centros comerciales hace unos años y la etapa en la que se encuentra ahorita. Perfecto. La industria de centros comerciales en América Latina en general es muy nueva. El mundo ve... digamos, el primer centro comercial moderno en el año 56 en Estados Unidos. En Colombia, el primer centro comercial moderno es del año 72. Pero entre el año 72 y el 2003, es decir, en 31 años, en Colombia se desarrollaron más o menos 2 centros comerciales por año, comenzando como sobre los 80s. Okay. Llegamos con 70 centros comerciales al 2003. Y entre 2003, que comienza una etapa en la que se desarrollan de manera muy acelerada centros comerciales en el país, se construyen los mismos 70 en los siguientes 5 años. Y esto continúa durante más o menos 15 años. 15 años que son 180 meses en los que construimos 180 centros comerciales. O sea, una industria que en 15 meses pasó de tener 70, en 15 años, pasó de tener 70 al inicio del 2003 a prácticamente estar hablando de 250 centros comerciales al cierre del año 2018. Una velocidad inmensa, una expansión que pasamos en esos 15 años de 9 ciudades a 60. Un mercado que empezó a crecer a todas las regiones. Hoy, en Colombia, el 62% de los colombianos tienen un centro comercial cerca de su casa. Entonces, eso da cuenta un poco del nivel de penetración que ha logrado la industria para llegar a servir a muchos más colombianos. Entonces, hablamos de un boom porque efectivamente creció en términos de oferta de una manera muy veloz. En las estadísticas que miramos, revisamos frente a crecimiento poblacional, crecimiento de la inflación, crecimiento del salario mínimo, por donde lo miremos, toda curva se ve plana al lado de la curva de crecimiento
de la apertura de metros cuadrados en nuestro país. Entonces, fueron 15 años de mucho dinamismo, muy activos, pero eso es un ciclo, ¿sí? Entonces ahí las cosas empiezan de alguna manera ya a transitar a nuevas realidades, que es lo que hoy vivimos en el país, pasando de una industria que crece de manera acelerada, en un proceso de expansión muy sólido y muy fuerte, a una industria que hoy transita procesos ya de consolidación de toda esa oferta que abrió en esos años. Por eso hoy la apertura de nuevos centros comerciales en Colombia es realmente escasa. Llevamos ya del 19 para acá, porque esto no obedece a la pandemia, porque sería lógico adjudicarle a la pandemia ese tipo de cosas, pero no es así. Es un proceso en el que ya la industria venía pasando de crecer un montón a empezar a estabilizar esa oferta para absorber toda esa cantidad de nuevos metros cuadrados y comenzar ya, como lo estamos ahora, a madurar y a desarrollar más a fondo esa oferta de centros comerciales que hemos construido. Y en esa línea, Carlos, ya que nos dio esa radiografía, lo más seguro es que Gabriel tiene esa contraparte de la parte operativa, porque la lógica a mí me dice, si ya no se puede crecer por metros cuadrados, la innovación tendrá que venir desde la operación. Entonces ahí le quiero preguntar a Gabriel, ¿cómo lo han vivido ustedes? Bueno, Braulio, primero agradecerles a ambos por la oportunidad de estar acá compartiendo experiencias con ustedes, y tienes toda la razón, y es un reto realmente estar en ese proceso de transformación. Realmente nosotros vivimos constantemente en una evolución como seres humanos, y finalmente no es ajeno al negocio en el que estamos. El fin al final va a ser que el visitante haga una transacción dentro del centro comercial, pero tenemos que buscar que finalmente esa transacción sea el resultado de una muy buena experiencia cuando llegó al centro comercial. Y hoy estamos en un punto muy bonito de transformación, sobre todo esos centros comerciales, que en el caso, en el centro comercial donde estoy actualmente, cumplimos 20 años este año, y estamos transformando lo que en algún momento fue esa transacción per se a llevarlo a una experiencia que le permita al usuario volver. Ahí es donde está el gran reto, porque son infraestructuras ya construidas con un pensamiento completamente diferente, pero que estamos adaptándolo a la nueva realidad del mercado. Y ahí, perdón, Mario José, quería preguntarle, en estos 20 años, ¿dónde cree que ha estado el reto? ¿En la mezcla comercial, la experiencia que se le brinda al visitante, al mantenimiento, la relación con los locatarios, etcétera, etcétera? ¿Dónde cree usted que ahí ha estado, dónde está el principal movimiento ahora? Es una mezcla de todo, pero principalmente nos ha funcionado mucho esa cercanía con la comunidad. Que la comunidad vea el centro comercial como el patio de su casa. Es decir, es una extensión que lo vea propio. Cuando yo me apropio de algo, lo cuido, participo y me vinculo. Entonces ahí es donde ha estado el éxito en ese momento en ese centro comercial específicamente. Yo quería volver un poquito contigo, Carlos, en el contexto que nos da la historia de cuando pasa este boom y luego viene la desaceleración. Sí, me gustaría que nos contaras en qué momento, digamos, en el sector cambia la conversación de decir, ok, ya no estamos construyendo más más centros comerciales, ¿cómo hacemos productivos los que ya existen? Mira, yo creo que todos los procesos de cambio producen temor, producen incertidumbre. Pero por el contrario, lo que venimos trabajando nosotros es para anticiparnos a la comprensión de dónde se están generando esas transformaciones para adaptarnos a ellas. Porque los cambios no son malos así los sintamos los seres humanos en el estómago, ¿sí? La industria venía creciendo y esta conversación la hemos tenido con muchos desarrolladores que, claro, vienen en una costumbre de genero nuevos proyectos, busco lotes, hago un diseño, salimos a vender, pero resulta que en algún momento la gente dejó de comprar. Colombia, los centros comerciales eran para la venta a los locales. Y las marcas empezaron a decir, ya no te voy a abrir en todas partes. Un momento, no. Lo usual era un cóctel, reunión, 150 comerciantes, y éramos en lista, y terminaba el cóctel y 60% comercializado. Ya eso dejó de funcionar. Y eso generaba temor.
¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Y no era algo malo. Era la comprensión de un nuevo momento de la industria. Un nuevo momento en el que el comerciante dijo, ven, he abierto suficientes espacios. No sé si me quepan más por ahora. Creo que tengo que mirar otras regiones. Creo que tengo que mirar otras opciones. Creo que tengo que mirar cómo evoluciono mi propio negocio. Cómo desarrollo más a fondo mis propias tiendas. Y empezaron los comercios a escoger, porque en medio de toda esta cantidad de proyectos había exceso de oferta de proyectos. Proyectos que muchos, y estoy hablando aquí año 2013-14, teníamos un inventario nacional de proyectos en oferta, o sea, proyectos en el mercado en proceso de comercialización, no proyectos que estuviesen, digamos, ya avanzando comercializados. 93 proyectos en simultánea estaban en comercialización. Es una cifra muy loca. Sí, Es una bastante cifra alto. inmensa. Entonces, claro, cuando llegabas a una ciudad que en algún momento nos decían, es que en las ciudades de menos de 300,000 habitantes no cabe un centro comercial. Luego de menos de 200, de menos de 100, y veamos centros comerciales en ciudades de 50,000. Decía, ¿y el límite dónde está? ¿Sí? Y empezó este proceso de decir, no, ya no solo llegaron a una ciudad de 300,000, uno, no, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay 6. Habían oferta al mercado de 6 proyectos de centros comerciales en ciudades de 400,000 habitantes. Evidentemente no cabían los 6. Había 1 y 5 que estaban tratando de vender sus posibilidades para llegar al mercado. Entonces, comienza un proceso en el que se juntan los comerciantes y dicen, no, vamos a escoger. Empiezan algunos proyectos a ver dificultades en la comercialización y comienza a pasar algo que hasta ese momento no ocurría en Colombia, y es que se abortaran proyectos. Empezaron proyectos a salir de la escena. Es decir, este proyecto ya no va, este proyecto ya no va. Y esos 93 empezaron a descender, las cancelaciones empezaron a aumentar y esto empezó a tomar una nueva dinámica. Muy rápido, 2013. Estamos hablando de que en 4 o 5 años esto empezó a decantarse y ya empezamos a ver cuáles eran los proyectos que tenían forma, cuáles eran los que tenían sentido y que sabíamos iban a terminar viendo la luz, cuáles iban a llegar a la vida, ¿sí? Y ese proceso se fue depurando con dolores, con lo difícil que debe ser para un constructor o para un desarrollador decir, mi proyecto no gustó y venga, quitémoslo. Pero es parte de ajustarse a las realidades del mercado y mirar dónde estaban las nuevas oportunidades. Lo que veníamos haciendo antes de sacar y sacar proyectos ya no iba a funcionar más. Había que repensar esto y para dónde íbamos a ir. Y es ahí donde siempre, y nosotros en ACE Colombia hemos trabajado para estar incentivando a la industria a pensar más allá. ¿Para dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo nos preparamos? Porque esta es una industria que tiene que estar en un proceso constante de evolución por la cantidad de realidades de transformación que vivimos en el comercio. Y es que, como bien lo decía Gabriel, un centro comercial hoy es un espacio donde hace todo el sentido la vida de la comunidad. Starbucks hace un poco tiempo hablaba de ser el tercer lugar. Y yo se los digo, lo tiene muy difícil. Después de la casa y el trabajo, irnos a un Starbucks está muy difícil. Casi que es un concepto para los centros comerciales. El tercer lugar, donde se desarrollan toda esa serie de actividades sociales, culturales, de simplemente satisfacer necesidades fundamentales, de ir a mercar, de ir a hacer una diligencia, de pasar el tiempo, de gustos, de todo lo que representan los distintos ámbitos de la vida de las personas. Entonces miren cómo el centro comercial se vuelve algo así como una especie de ecosistema de bienestar donde las personas encuentran solución y respuesta a un montón de necesidades esenciales y realidades de su cotidianidad. A mí me parece interesante ese concepto de comunidad porque justo el año pasado hablábamos con dos expertos, un español y un peruano, si mi memoria no me fue, y nos mencionaban esa parte. Yo le quería preguntar a Gabriel, después de 20 años, claramente la emoción de la inauguración fue hace 20 años, pero hay un reto que sigue constante durante todo ese tiempo, estos últimos 20 años, el llevar el tráfico. ¿Cómo desde la parte operativa resuelven eso? Porque claramente los intereses de hace 20 años no son los mismos de ahora. ¿Cómo ustedes han logrado irse adaptando, como mencionaba un poco Carlos,
para que la gente siga viendo al centro comercial como un punto donde pueden llegar a resolver un montón de necesidades que no se cubren desde la casa o del trabajo, por ejemplo. Sí, yo diría que son dos aspectos. Uno, llevar el tráfico, Sí. pero también que ese tráfico sea efectivo. Claro, Claro. De nada nos sirve llenar la el centro conversión. comercial, Sí, pero que finalmente eso no decante en una transacción para las marcas, que finalmente queremos todos que se haga. Lo primero es entender en qué lugar estamos, ¿cierto? Saber para Mm. qué somos buenos y en ese referente que nosotros tenemos con la industria, porque siempre buscamos referenciarnos, saber también que no todo nos sirve a todos. Nosotros de unos años para acá hemos entendido que a nuestro visitante lo mueve mucho la cultura y hemos venido haciendo unos eventos culturales que atraen un poco más allá del visitante promedio de la comunidad. Ya traemos gente de otras zonas movidos por esa necesidad. Entonces debes conocer muy bien ese visitante, cuál es la necesidad que tiene ese visitante para suplírsela, para que en medio de esa necesidad también diga, ve, qué chévere, voy a hacer esta vuelta, que no sé si se entiende el Sí, se término vuelta entiende. acá, esta diligencia del centro comercial, pero aprovecho y compro. Aprovecho y lo Y es un buen, obviamente, si lo han detectado, el tema cultural es un imán, pero la conversión, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Porque aquí en Guatemala, y no sé si sería la primera opción para muchos centros comerciales la parte cultural, quizás hay unos que sí lo hacen, o cosas muy de época, como ahorita que viene el tema mundialista. Quizás son como cuestiones como muy, Puntuales. muy puntuales. Pero en el caso suyo, por lo que entiendo, es una constante. ¿Cómo les ha ido con la conversión atrayéndolos de la parte cultural? Ahí es muy importante el relacionamiento con las marcas, porque de nada sirve que como centro comercial, como operación del centro comercial, atraigamos al usuario, pero finalmente la marca no tenga en su vitrina un producto que le llame la atención y pueda concluir, digamos, como que ese momento y esa experiencia. Entonces siempre es una comunicación constante. Nosotros tenemos o acuñamos algo en que Molinos es una cultura y la cultura la hacemos todos, o sea, la hacemos la administración, la hacemos las marcas y la hacemos los aliados que trabajan allí. Todos en función de la misma cultura buscando un mismo objetivo. No es que el objetivo de las marcas sea por un lado simplemente vender, nosotros administrar. Todos tenemos que encontrar un punto en común, trabajarlo y con seguridad pues nos va a ir en cada uno de nuestros, llamémoslo, de nuestras responsabilidades, vamos a lograr como eso que nos estamos proponiendo y que al final es una transacción para la marca, que nosotros somos conscientes que si a la marca le va bien, pues a nosotros nos va a ir bien. ¿Puedo abrir el segundo bloque? Sí, eso iba a decir que me gustaría pasar al segundo bloque. Que no parece que es una conversación como nos vamos a ir cambiando un poco ahí. Claramente, y para empezar el segundo bloque, en el caso de Colombia, obviamente crecer ya no va por la vía de los metros cuadrados, claramente. Entonces quería preguntarle, Carlos. Sí, no. Sí, no. Bueno, en este caso, digamos, en un poco lo que veníamos hablando. En proyectos Greenfield, no. Ok. Pero quería preguntarle si en el caso, digamos, donde ya no se puede crecer por metros cuadrados, ¿dónde está el crecimiento? ¿Cómo hacen para que la industria se siga sintiendo en movimiento? Claro. Aquí Y regularmente... ustedes lo han visto aquí. Sí. Y les voy a poner el ejemplo en Guatemala. Ustedes lo han visto en Guatemala cómo hay activos que si nosotros nos devolvemos en el tiempo, prácticamente al momento de la apertura versus el hoy serían irreconocibles. Sí. Porque es un ser vivo y está transformándose en el tiempo. Y cuando les hablo de transformarse cambia su apariencia, pero también se expande, crece, transforma usos, incorpora usos. Yo creo que eso que yo les hablaba hace un instante del tercer lugar le da toda la lógica a un espacio que se convierte en una centralidad de los territorios. En todos nuestros países, y ustedes aquí lo viven con dureza, nuestros gobernantes buscan desarrollar ciudades de 15 minutos. Y se habla del concepto de la ciudad de 15 minutos. Y dice, ciudad de 15 minutos en Guatemala, una utopía. ¿Cómo vamos a hacer una ciudad de 15 minutos? Si 15 minutos me toma ir de aquí a 100 metros en auto. Pero la ciudad de 15 minutos tiene sentido en la medida en que tiene enclavado en su centralidad un centro comercial. Porque el centro comercial se está convirtiendo en ese espacio que incorpora todas las realidades de esa vida urbana. Yo creo que en algún tiempo el centro comercial, y lo conversábamos con Gabriel,
En algún tiempo el centro comercial le daba la espalda a la vida y construimos centros comerciales que le daban la espalda a la ciudad y mirábamos hacia adentro. Encerrábamos y mirábamos hacia adentro. Cuando teníamos montañas hermosas para ver, teníamos sol para disfrutar, teníamos brisa, que puede hacer la estancia mucho más amable, mucho más agradable. Entonces empezamos a cambiar esas perspectivas y decir, no, vamos a abrir, vamos a mirar, vamos a cambiar esas lógicas. El tráfico. Empezamos generando muchos eventos para poder traer a las personas. Hoy estamos, obvio, hay agenda y demás, pero hemos incorporado oficinas, hemos incorporado edificios donde hay centros educativos, clínicas, centros de convenciones, que son tráficos naturales. Entonces, hoy hay un montón de actividades. ¿Cuándo íbamos a un centro comercial a una cita médica? Eso no pasaba. Hoy es muy normal. Hoy tenemos imágenes diagnósticas, hoy tenemos hasta quirófanos en centros comerciales. Entonces, son realidades que se van transformando y que se van incorporando en un espacio que se vuelve una centralidad de los territorios y que apoya esa lógica de una ciudad de 15 minutos, porque le facilita la vida de las personas. Es que cuando uno calcula cuánto tiempo se le pasa en el transporte, uno dice, Dios mío, se me fue la vida. Sí, en un bus, se me fue la vida en un taxi, se me fue la vida en el auto. Yo quiero ese tiempo para un café, yo quiero ese tiempo para escuchar música, yo quiero ese tiempo para dormir, para N actividades distintas a transportarme. Entonces, el centro comercial se vuelve un eje de solución que evidentemente descansa sobre unas lógicas transaccionales, pero a nadie se le cobra por ir al centro comercial. Entonces miren cómo va transformando esa oferta, va incluso su mezcla. Si ustedes miraban un centro comercial 20 años atrás, era 90% comercio, retail. Hoy, servicios, gastronomía, entretenimiento empiezan a ganar una participación tal que no desplaza, y ojo con eso, no desplaza retail, sino que todo el proceso de crecer se ha dado concentrado en esas categorías. Entonces pierde participación, pero no pierde metros, ¿se entiende? Sí. Entonces cuando vemos esta nueva realidad, el crecimiento se está dando en expansiones, en ampliaciones. Claro, no abrimos un nuevo centro de 30,000, pero abrimos una expansión de 4,000. No abrimos una nueva plaza con 60 o 70,000, pero hacemos una nueva planta de cuarto piso a un centro de 3, donde llegan 5, 6, 8,000. Entonces empiezan a darse esos procesos de incorporación de nuevos metros cuadrados en proyectos existentes, que ahí está la gran diferencia. Entonces no estamos aumentando la cantidad de centros comerciales por proyectos nuevos, sino que estamos haciendo ampliaciones o remodelaciones que permiten crecimiento, pero un crecimiento más dirigido. Porque no es lo mismo estar buscando 250 marcas para desarrollar un nuevo centro comercial en una zona que no está testeada, que es una zona donde estimamos un comportamiento, que traer marcas, usos y ciertas actividades que van a complementar lo que tenemos en una dinámica existente, con unos tráficos conocidos, con unos niveles de venta ciertos, donde el ejercicio tiene unas oportunidades mucho mayores de éxito. Yo quería preguntarte, Gabriel, digamos, en la comparación de lo que venimos platicando de hace 20 años, voy a decir, o cuando había un crecimiento en metros cuadrados y nuevos proyectos, a lo que hay ahora, desde el tema de operaciones también me gustaría saber si en la práctica, pues en esta nueva etapa, ¿qué es más difícil? ¿Atraer a gente o que esa gente al final se termine convirtiendo en visitantes que te compren más? Mira, acá hay una teoría, pues no tengo los datos acá para explicarlo, pero finalmente es 7 veces más costoso traer un cliente nuevo que, digamos, que mantener el cliente existente. Entonces nosotros, si bien tenemos que tener estrategias para atraer esos clientes nuevos, también tenemos que tener estrategias para sostener esos clientes. Y desde la operación sí que tenemos detalles que pueden enamorar o no esa permanencia. Porque yo puedo tomar la decisión de ir a un centro comercial o no por cómo me fue en el parqueadero, por la experiencia que tuve en un baño, por la disponibilidad de los equipos para llevarme de un lugar a otro, por qué tan fácil es movilizarme si tengo movilidad reducida en un espacio. Entonces, esas pequeñas cosas suman mucho al momento de mantener o atraer, digamos, un cliente nuevo.
Y voy a sumar algo de lo que mencionaba ahorita Carlos, que me tocó vivirlo hace 3 años en un centro comercial donde estaba, y es las transformaciones que uno tiene que estar haciendo continuamente. Lo decía al principio estamos evolucionando. Entonces convertimos 5.000 metros cuadrados en un lugar que estaba inicialmente destinado para hacer un estudio, una academia de música, a llevarlo a gastronomía, gastrobares, sobre unos bancos. Y uno dice, algo que no nació con ese sentido, ¿cómo hacemos ahora técnicamente para poder llevar todo lo que eso implica? Extracciones, mayor consumo de energía, llevar agua, todo eso se convierte en un reto, pero al final, si sabemos y estamos claros que nuestra transformación va en ese sentido, pues buscamos las herramientas para poder lograrlo. Gabriel, yo quiero preguntarle, y pasa ahí en un centro comercial en particular, no lo voy a mencionar, pero aquí en Ciudad de Guatemala, en donde constantemente está en ese proceso de evolución. Pero ¿cómo lograr que esa evolución no se vuelva, afecte la experiencia de los visitantes? Porque se entiende, ¿verdad?, que se tienen que expandir y puede venir una nueva oferta, pero en ese proceso... Tamaño reto, ¿no? Sí, yo quería preguntarle cómo hacen en Colombia para que el usuario no sienta como "Bueno, otra vez están construyendo, otra vez están ampliando", que lo que se está buscando es atraerlos, pero en ese proceso van a perder muchos. Porque digamos, perdón que interrumpa, al final cuando eso pasa aquí, lo que claramente uno piensa cuando llega al comercial y ve que está esa situación es como, mejor no voy porque hay mucho desorden, voy a decirlo Y es así en pocas interesante palabras. porque Pero luego uno lo disfruta, o sea, luego uno llega y dice, ay, me encanta cómo lo dejaron, o me gusta, o Yo creo que ahí es fundamental la comunicación. Ok. Te tengo que mostrar por qué o para qué estoy haciendo esto. No te puedo incomodar sin darte la ilusión de que lo que viene va a ser mucho mejor. Entonces te digo, por favor, entiéndeme, estamos pasando en esto porque es traumático. Si yo transformo un parqueadero y ya lo voy a volver en comercio, pues voy a incomodar. Si vos como visitante estabas acostumbrado a entrar por un ingreso, te cierro ese ingreso mientras lo transformo, te vas a incomodar. Pero te lo tengo que comunicar y te tengo que hacer partícipe. Estoy haciendo esto para tu comodidad, para tu felicidad. Luego de que pasemos llamemos trago amargo, lo vamos a disfrutar mejor. Entonces la comunicación, ¿cómo le comunico yo a la comunidad? Y cuando hablo de comunidad es interna y externa, porque muchas veces estamos enfocados simplemente en el visitante. No, nosotros tenemos una comunidad del interior que es la primera que tenemos que atender. Entonces, para ese tipo de transformaciones, la comunicación es vital. Y esa idea que usted dice de no incomodar sin decirte lo que te voy a ofrecer más adelante, creo que también se presta mucho para el tema de las ciudades de 15 minutos, porque en algún momento también está el tema de, no, es que los centros comerciales lo que hacen es encerrarnos y deberían haber más áreas verdes, o al menos en Guatemala se escucha un poco esa crítica. Pero al final de cuentas, como usted dice, también en algún momento cuando ya está maduro el proyecto puede convertirse en ese complemento de una ciudad. Claro, pero y yo quisiera enfatizar en algo que ustedes están hablando y hacerlo completamente explícito. Y es un cambio de perspectiva. Aquí estamos hablando de un cambio de perspectiva. El área de operaciones ha sido un área, de alguna manera, muy centrada en el mantenimiento. Hoy es un área centrada en la experiencia. Claro. Y ese cambio de perspectiva, muchas veces a lo mejor hasta dentro de nuestros mismos organizaciones no somos tan conscientes de eso. Ya en algunos países como en Brasil, por ejemplo, se están dando transformaciones de el área encargada de experiencia, sacarla de marketing y ponerla a descansar sobre los hombros de operaciones. Porque tiene todo el sentido, ¿ven? Y si esa es la fórmula correcta o no, no lo sé. Pero creo que estamos en una industria donde esa inquietud de ver cómo logramos una ejecución cada vez más prolija o impecable, cómo logramos que el visitante se sienta cómodo a pesar de que podamos estar en algún momento adelantando alguna obra. Lo que ellos hacen en operaciones en términos de mitigación de los efectos de una obra es impresionante. Con el manejo de horarios, hay lugares donde nunca se cierra y la obra se lleva a cabo en medio de la operación porque no es posible decirle a los dueños de las tiendas, vamos a cerrar. Sí. No se puede. No se puede. Entonces, lograr hacerlo en horarios nocturnos, lograr hacerlo mitigando el polvo, todo lo que significa y demanda
una construcción es realmente increíble. Y por eso esa perspectiva de ver hoy cómo el área de operaciones va transformándose y adquiriendo esa relevancia frente a cómo se gestiona la experiencia es la comprensión de el cómo pasan las cosas y cómo logramos que se hagan las cosas, y esa articulación al interior de los equipos se vuelve esencial. Por eso el centro comercial empieza a migrar, y más allá de cómo se hace la obra, hay casos de casos, pero creo que en términos generales las personas agradecen posteriormente algo que hoy sufrimos. Es como cuando se rompe una vía. Van a construir un puente para una intersección vial. Lo sufrimos los meses que dura la obra, pero una vez la obra se habilita y fluye el tráfico, todos agradecemos eso. El entretanto es duro, pero en el tiempo los beneficios son mayores. Entonces, a veces hay impactos temporales, reducción de tráfico, lo entendemos, pero creo que el efecto en el largo plazo es mucho más positivo. Por eso hay que mirar de manera más amplia, porque si lo miramos solo desde la coyuntura no haríamos mucho. Claro. Yo quería traer un comentario de algo que mencionaba Braulio hace un ratito, pero ha venido en tema de la conversación y el hecho de cómo se ve el centro comercial, y lo uno un poco a lo que mencionabas, Carlos, de cambiar la perspectiva. Y me recuerda bastante el episodio que grabamos el año pasado, donde una de las conclusiones fue: el centro comercial es que ahora es el parque del barrio de hace muchos años. O sea, eso es lo que es para nosotros, ese es el lugar del punto de encuentro. Y lo uno obviamente a los contextos latinoamericanos y en nuestros países, que sabemos que qué podemos hacer cuando queremos ir, independientemente no sea por obligaciones de trámites o personales, sino qué queremos hacer cuando tenemos tiempo libre. O sea, no suena feo, pero lastimosamente no podemos ir a un parque como lo hacían antes. Entonces vamos a un centro comercial. Entonces ese es el chip, digamos, que siento que ahora tienen nuestros países, ¿no? Y la industria. Y me imagino que en Colombia debe ser lo mismo. O sea, el centro comercial se ve como ese punto de encuentro donde al final la experiencia es lo que cuenta para poder mantener a la gente ahí, ¿no? Y es la palabra clave en los últimos años para los centros comerciales, experiencia. Sí, que no se vuelva un cliché, ¿cierto? Que sea algo que se comprenda. Todos hablamos, pero no lo... Sí. No lo... La experiencia, llegamos al centro comercial y la talanquera nos sube, nos reciben mal, el piso sucio. ¿Qué estamos hablando? ¿Cierto? Entonces, esa coherencia creo que es esencial. Pero sí, mira que el centro comercial ser ese espacio de predilección para las personas es parte de lo que en el tiempo hemos construido en ser una solución. Muchas personas se molestan y dicen, no, es que deberíamos estar. Sí, pues todos quisiéramos tener un Central Park en nuestra ciudad, Claro. pero no está. Y si el Estado no lo provee, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Sentarnos todos a llorar sobre la leche derramada? Imposible. Los centros comerciales han venido ofreciendo alternativas. Tú la tomas o no la tomas, pero tratamos de ser un espacio que solucione eso. Y creo que hemos venido avanzando en ese proceso de comprender las dinámicas de los seres humanos, cómo nos gusta, cómo funcionamos y todo, y adaptarnos y adecuarnos para que sea un espacio amable, grato, sea un espacio que entregue aire libre si lo quieres, aire acondicionado si así lo deseas, que te proteja de la lluvia o que te permita tomar el sol, que te dé todo el abanico de posibilidades en el mismo lugar, para Claro. todos. Estos últimos comentarios que nos hace Carlos sirven mucho para entrar al tercer bloque, que queríamos hablar un poco sobre los visitantes y los locatarios ya después del boom. Esta pregunta la dejo abierta. Las razones por las que el consumidor colombiano llega hoy a los centros comerciales, ¿cuáles son? Vamos a ver qué diferencia hay con Guatemala desde su perspectiva. ¿Por qué es que los colombianos van a los centros comerciales ahora? Yo creo que hay muchas razones y discúlpame, ahí voy arrancando. Creo que hay muchos motivos y ese es un poco el objetivo también, que tengamos muchos motivos. Así como el centro comercial en el pasado, probablemente hicimos centros comerciales que eran distintos por fuera, pero igualitos por dentro. Sí. Hoy estamos desarrollando centros comerciales con inmensa identidad y con una identidad muy latinoamericana, muy al estilo nuestro. Queremos seguridad, queremos tranquilidad. Sí, todo eso está de base. Pero, ¿qué me hace ir? Para muchos es un espacio para estar. Entonces, en Colombia tenemos cafés
¿Cuántos cafés cabían en un centro comercial 15 años atrás? 1 o 2. Hoy podemos tener una docena de cafés y todos tienen personas desayunando, conversando, en reuniones. Hoy queremos espacios para trabajar. Llegó la pandemia y ¿qué nos decían? No, no vamos a volver a trabajar en las oficinas, los edificios de oficinas van a desaparecer, vamos a trabajar en casa. Y a los 4 meses nos estábamos asesinando al interior de los hogares y nos queríamos ir. ¿Y cuál oficina si el edificio devolvimos los locales? ¿Cierto? Coworking en el centro comercial, espacios en el centro. Entonces empieza el centro comercial a desarrollar esa capacidad de adaptarse rápido, siendo organizaciones grandes y complejas a veces de movilizar, pero cómo adaptarse rápidamente para empezar a posibilitar todas esas distintas necesidades, porque lo que necesita una ama de casa o lo que necesita un ejecutivo, lo que necesita un joven o un adulto mayor que tiene tiempo, dinero, cada uno tiene una necesidad y una perspectiva y una expectativa distinta. Y aquí hay que tener oferta para todos. Entonces, mira cómo desde los eventos, desde la oferta de servicios, desde la oferta de marcas, desde todas esas realidades, tú empiezas a encontrar que se le habla a un sinnúmero de grupos que en su conjunto se llaman la comunidad del centro comercial, donde aquí hay de todo para todos. Yo creo que seguimos visitando los centros comerciales para cubrir una necesidad. Solamente que esa necesidad se ha ido transformando. Inicialmente pues tenía la necesidad de ir a adquirir un producto netamente, pero un ejemplo específico de nuestro centro comercial es que los visitantes en el perímetro encontraron en el centro comercial un lugar para ir a pasear con su mascota y disponemos simplemente un lugar para eso. Tenemos un centro de atención médica, entonces hay una necesidad que tenemos que cubrir. Tenemos una extensión de educación superior, hay una necesidad que tenemos que cubrir. Entonces el visitante sigue teniendo unas necesidades, lo importante es nosotros entender cuáles son esas necesidades y cubrirlas a través de todos los servicios que ofrecemos en el centro comercial. Como decíamos, este bloque al final lo que queremos hablar es de tema de visitantes, pero también locatarios. Entonces, yo quería preguntar, también la dejo abierta para que quien quiera o si los dos quieren aportar, pues es válido. Pero digamos, en tema de voy a volver a la palabra que dijo Carlos, que no se vuelva cliché, pero experiencia. Al final, ¿hasta dónde puede llegar o hasta dónde llega la labor, digamos, del centro comercial, de las operaciones, de la administración? Y dónde empieza ya también la responsabilidad de la marca. Porque obviamente creo que no es algo que se le puede atribuir solo al espacio donde están. O sea, es una tarea en conjunto. Mucho la Sí. decisión. Evidente. Pero mira que también es experiencia para la marca, ¿cierto? Y lo Ok. enmarcamos en lo que mencionaba ahorita Carlos desde el punto de vista de mantenimiento de operación. Yo debo garantizar todo lo que requiere la marca para poder operar. Si una marca necesita aire acondicionado y yo le proveo algo para el aire acondicionado, debo garantizar y que eso está disponible en ese momento. Si yo no le doy ese aire acondicionado, la experiencia que va a tener el visitante en una compra con la marca, pues así lo tenga muy bien adecuado, no va a ser la mejor. Entonces, la experiencia de la marca se le debe facilitar. Es una cadena esto, ¿no? Claro, y para nosotros, digamos que hay un indicador muy chévere que nosotros tenemos en el tema de operaciones, es que cuando todo está en silencio, cuando no pasa nada, quiere decir que lo estamos haciendo bien. ¿Listo? Cuando nadie nos ve, cuando no están por allí, lo estamos haciendo bien. Y ese es el mejor indicador, hey, vamos haciendo bien las cosas. Entonces, también para las marcas debemos garantizar esa experiencia, una experiencia diferente del visitante, pero que ellos puedan hacer su labor sin ningún inconveniente. Allí sería esa relación. Quiero cerrar este bloque rápido porque nos quedan un par de minutitos, pero en el caso de Colombia, y esa sí se la dejo a Carlos porque tiene la visión mucho más general. ¿Qué es lo que pesa más en la decisión de las personas para visitar centros comerciales? ¿Es la gastronomía, entretenimiento, seguridad, eventos, parqueos, servicios, mezcla comercial o cualquier otra que se le ocurra? No, mire, yo creo que hay tantas respuestas como centros comerciales Claro. tenemos en el país, porque hablábamos ahora de cómo han ido desarrollando su propia identidad. Sí. Entonces tenemos centros comerciales que se han convertido en espacios de encuentro social. Y esos espacios de encuentro social que tienen como foco algunos, vas a ver cómo la gastronomía tiene una participación mucho más relevante. Entonces, a lo mejor en estos lugares tienes un dinamismo mucho más intenso hacia el final de la tarde, en estas áreas.
Entonces, realmente depende de esa identidad, depende de ese foco que cada centro comercial tiene o ha desarrollado, el cómo va sucediendo ese tipo de cosas. Creo que esa es la evolución de la palabra experiencia, que es una experiencia con identidad, ¿no? Claro, claro. Y entonces las personas empiezan a ver cómo el centro comercial se convierte inconscientemente en ese espacio donde yo necesito tal cosa. Inmediatamente pienso si la hay o no la hay en el centro comercial. Porque, Y sí pasa. sí, Y sí pasa. sí, necesito hacer tal cosa. Si lo hay en el centro comercial, porque es ese espacio que me ayuda a resolver, es ese espacio que me ayuda a encontrar esos elementos. Entonces creo que se vuelve eh, muy poderoso en la generación de calidad de vida de esa comunidad. Ok. A mí me gustaría entrar al cuarto bloque. Creo que es imposible tener la oportunidad de hablar con experiencia internacional y no tal vez también tratar de dejar como lecciones para Guatemala. Al final, el país, por lo que entiendo y conversaciones que he tenido con gente del sector, nosotros estamos viviendo quizá un poco lo que ustedes vivieron hace años con el tema de las expansiones en crecimiento de nuevos proyectos. Entonces, al final, Carlos, también quería preguntarte, pues al final, si vemos en tema de proyectos de centros comerciales, Guatemala todavía tiene espacio para crecer, claramente, y no me refiero ni siquiera solo al centro urbano, a la metrópoli, sino en el interior. Pero ¿qué debería aprender Guatemala del ciclo que ya vivió Colombia? Nadie aprende de la experiencia ajena, ¿no? Eso sí, uno se tropieza en sus propios pasos, no de los pasos de los demás. Eso es una difícil realidad. Yo creo que en Colombia tenemos lecciones de los costos que deja en el tiempo sobreofertar mercados, pero allí, ¿quién toma primero la decisión de echarse atrás? Cuando en simultánea hay 2 o 3 proyectos que se están desarrollando. ¿Quién se echa primero para atrás? Eso no es fácil, ¿sí? Cuando uno ve la historia de México, cuando uno ve la historia de Panamá, cuando uno ve la historia de Colombia, cuando uno ve la historia de muchos países que empezaron a encontrarse rápidas expansiones, después procesos de saturación, luego procesos más orientados a esa absorción, espere, bájele, absorción, pero en el camino salen algunos golpeados, afectados, quedan proyectos que abren en condiciones un poco penosas, un proyecto que abra con el 30%, 40% de ocupación, eso no debería suceder. Ujú. Ese tipo de cosas no deberían suceder, porque precisamente en aras de la experiencia, nada peor que llegar a visitar un centro comercial nuevo y encontrarse que casi todo está cerrado, que no tiene tiendas, hay un montón de muros blancos o imágenes que dicen próximamente aquí una tienda, pero próximamente, ¿cuándo? Y vuelvo a los 60 días y está igual. Entonces, eso no debería pasar, pero eso termina ocurriendo cuando sobreofertamos. Si como industria pudiéramos nosotros comprender eso y empezar a mirar de qué manera ser mucho más efectivos a la hora de atender los mercados, pues a lo mejor nos evitaríamos algunos dolores de cabeza que terminan apareciendo por ahí. Gabriel, yo le iba a preguntar, desde la operación, ¿qué debería tener claro un desarrollador antes de inaugurar un centro comercial? Pero no voy a hacer esa. Solo pongo el contexto. Creo que sería más importante que usted nos compartiera cuán importante es para un centro comercial el tener una identidad y cómo eso puede cambiar mucho la perspectiva hacia el público. Creo que es un poco más válida. Compártanos ahí. Y igual, sabes que no me voy a quedar sin resolver la primera. Sí, ya la hizo, mejor Sí, la porque respondo. me parece demasiado importante y relevante y siento que ustedes lo hacen muy bien en Guatemala. Es decir, es algo que tendríamos nosotros incluso que aprender porque, como lo explicaba Carlos ahorita, el negocio de centros comerciales nació siendo netamente un negocio para la venta de un espacio. Cuando yo construyo para vender un espacio, pues yo quiero tener la mayor optimización de mis costos, vendo, hice mi rentabilidad y me fui. Pero cuando yo hablo de perspectiva futuro, empiezo a crear esa identidad de marca. Yo construyo en función de una identidad de marca. Y desde la construcción ya yo estoy previendo qué es lo que me va a facilitar operar en el futuro. Incluso qué me va a salir más económico operar en el futuro desde la construcción. Entonces van muy unidos. Creo que hago el símil con lo que es las nuevas generaciones
uno dice, ya mis hijos llegan con un chip que es mucho más avanzado que el que nosotros teníamos. Yo siento que la industria en Guatemala nació con ese chip. Si bien nosotros tenemos muchos más años, pues estamos en primer centro comercial en los 50 años. Ustedes están, digamos que empezando una adultez, pero con un chip más avanzado, que les permite crear esa identidad de marca y entender que en todo momento, la marca habla. La marca habla desde cómo se ve en la fachada. La marca habla desde cómo te saludan en el ingreso. La marca habla en cómo está el parqueadero. Siempre la marca está hablando. Si yo entiendo eso, empiezo a construir esa identidad de marca, que lo hablábamos también con Carlos ayer, y es que una identidad que si bien la construimos las personas, no dependan de las personas. Que con el tiempo se logre ver esa identidad como marca. Sí, la construyó Carlos, la construyeron todas las personas que estuvieron allí, pero ya luego es tan robusta que anda solita, sin importar quién está detrás. Eso es demasiado importante y relevante, y yo siento, pues, con lo que vimos ayer unas cosas espectaculares, que ustedes lo tienen claro. O sea, la industria en Guatemala la tiene claro y va por ese camino. ¿Me permite cerrar el bloque y le dejo? Sí. Perfecto. Carlos, porque ya después de esta conversación, yo si fuera desarrollador me estaría preguntando, ¿qué hago? ¿Más metros cuadrados o mejoro mi formato? No sé si la pregunta es mío, pero un poco Pero ¿por la qué la constelación. pregunta es excluyente? ¿No lo es? Ajá. No tiene por qué ser una Ujú. pregunta excluyente. Depende de dónde. Ujú. Seguramente hay espacios para crecer. Yo me acuerdo mucho que cuando en Colombia empezaron en los medios a hablar de saturación de centros comerciales. Era el año 2009, 10, y están hablando de saturación y nos faltaban un montón por desarrollar. O sea, Solo la que no lo respuesta en sabía. ese momento es, si están hablando de saturación, ustedes no saben lo que realmente va a ser saturación. Y decían, no cabe un centro comercial más. Claro que cabe. No cabe más de lo mismo probablemente. Ok. Entonces, ¿cómo empezamos a evolucionar, a desarrollar otro tipo de conceptos? Es como el ejemplo de la jarra. Que tú tienes la jarra y le pones piedras. ¿Caben más piedras? Y la gente dice, no caben más. Traemos piedra pequeña. Y sí cabe más. Y después de la piedra pequeña no cabe más. Traemos agua. Y sí cabe más. O sea, la mirada que nosotros tenemos es una mirada que tiene que ir transformándose, porque realmente la industria, y si fuéramos desarrolladores, o tú que eres desarrollador, vas a empezar en ese proceso de comprender cómo gestionar cada activo. Y cada activo es como un hijo, que tiene su vida, que tiene sus particularidades, que tiene sus propias proyecciones de futuro. Lo que es el futuro para el desarrollo de un activo probablemente no lo sea para el de otro. Cada uno tiene que trazar su camino y cada uno tiene que gestionar sus realidades, pero en definitiva, todos están en un ejercicio en el que se está construyendo comunidad, en el que se están construyendo oportunidades y en el que estamos comprendiendo que hay que individualizar. Esto de regla general para todo el mundo no aplica. Okay. Aquí hay que individualizar para poder seguir construyendo caminos. Gracias, Carlos. Pues en CreaUrbe tenemos una sección para cerrar el episodio a la que le llamamos preguntas rápidas. La idea obviamente es que nos den respuestas rápidas. Entonces aquí sí las vamos a hacer dirigidas a cada uno. Entonces yo quería empezar contigo, Carlos. ¿Qué indicador muestra que un buen desempeño en un centro comercial? ¿Qué indicador muestra un buen desempeño en un centro comercial? La venta. La venta por metro cuadrado. Ok. Gabriel, yo quiero preguntarle, ¿qué error de diseño se paga bastante caro después cuando ya está en operación un centro comercial? Se paga bastante caro la eficiencia energética. Le toca. Sí. Carlos, quería preguntarle, ¿qué debe evitar Guatemala para que no le pase lo que le pasó a Colombia? No es que lo de Colombia estaba mal, ¿no? No, pero digamos, vamos a llegar a un punto donde vamos a llegar a un punto Sí. donde maduramos y llegamos a ese punto. Hay que analizar muy bien los mercados frente a nueva oferta, no solo a la existente, sino a quien también tiene intención de desarrollar. Y para terminar, Gabriel, ¿qué consejo operativo le darías a quien está por inaugurar un centro comercial? Que desde la construcción tengan en cuenta la operación. O sea, ese es el principal consejo. Vuelvo y repito, ustedes
En los ejemplos que vimos ayer lo hacen muy bien, pero allí es donde se vuelve muy complejo operar luego. Si desde el diseño lo tengo, es mucho más fácil adecuar una zona de comidas en algún lugar a tener que luego inventármelo y transformarlo. Difícil eso, porque creo que bueno, desde mi ignorancia, uno ve, no, aquí ponerle esta fachada y mirarle la acabado, pero digamos, nunca piensan es cómo lo va a sentir el usuario, cuál va a ser Mira la forma de verlo. Una cosa es construir una vivienda para venderla y otra cosa es construir para vivirla. Sí, Sí, Y aquí vamos a construir para vivirlo. claro. interesante. Sí, muy bueno. Bueno, pues yo quería agradecerles a ambos por habernos acompañado hoy. La verdad es que fue un gusto poder platicar con ustedes de la experiencia colombiana, lo que nos pueden dejar también para el sector en Guatemala. Y como lo dije al inicio, no es por nada y de verdad no lo digo, pero creo que mis episodios favoritos son los de centros comerciales porque aparte que nos permiten traer experiencia internacional, la verdad es que son conversaciones que nos suman mucho y nos dejan bastante aprendizaje para nosotros y estoy segura que para la audiencia también. Así que gracias a los dos por hacer el tiempo de venir hoy a Creaurbe. No, a ustedes yo les quisiera dejar un mensajito final. Claro. Yo creo que los centros comerciales que más van a seguir evolucionando o creciendo no son los que vayan necesariamente a abrir más metros o a ocupar más metros, porque realmente serán aquellos que ocupen no más espacio físico, sino más espacio de la vida de la gente, donde las personas veamos allí esa posibilidad para hacer nuestra vida. Gracias, Carlos. Mil gracias a ustedes y finalmente el mensaje, al igual que Carlos, que yo quisiera dejarles es que en esta industria también aplica, tenemos que humanizar mucho más todo lo que hacemos y sobre todo ahora en esta era de inteligencia artificial, de robótica, si humanizamos más lo que hacemos vamos a lograr que nos conectemos más. Pues yo creo que no hay mejor manera de cerrar que con el mensaje que nos dejan ambos, así que muchas gracias a ustedes por ver un episodio más de Creaurbe. Claramente, si usted está en el sector de centros comerciales, lo invito a que vea el episodio completo, lo comparta con sus conocidos. Así que gracias por vernos una vez más. No se olvide que puede seguirnos en Spotify y en YouTube y también suscribirse a nuestro boletín de República Urbe que sale todos los martes a las 12:30 del mediodía. Puede hacerlo en republica.com/newsletters. Así que gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio.